es la clasificación del sistema nervioso en sistema nervioso autónomo. Tenemos sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y ahora el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? ¿Qué es? Tendríamos primero un sistema de tipo motor. El sistema nervioso autónomo es de tipo motor. Primer concepto. Segundo concepto. El sistema nervioso autónomo regula, coordina y ajusta la actividad visceral. Repito, primero, el motor. Segundo, regula, coordina y ajusta el sistema visceral. Bueno, tercer concepto de lo que hoy claro, lo demás es carrera. El sistema nervioso autónomo inerva. A, músculo liso. B, glándulas. Y C, el músculo cardíaco. Sistema nervioso autónomo. Otro concepto. El sistema nervioso autónomo para actuar requiere de dos neurotransmisores. La acetilcolina y la noradrenalina. Otro concepto. Otro concepto que van a encontrar los textos y es por su ubicación anatómica. Decimos que el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. Simpático y parasimpático. Concepto grande, claros. El sistema nervioso autónomo para actuar, mira acá primero, levanten las cabecitas. Para actuar requiere de dos neuronas. Mírenla acá primero y después hablamos. ¿Cuáles son esas dos neuronas? Una neurona preganglionar o presináptica y una neurona postganglionar o postsináptica. Requiere dos neuronas, preganglionar o presináptica y postganglionar o postsináptica. Otra premisa o concepto. El sistema nervioso simpático se conoce como sistema tóraco-lumbar. El simpático se conoce como sistema tóraco-lumbar. El parasimpático lo conocemos como sistema cráneo-sacro. Cráneo-sacro. Otro concepto, para que nos ubiquemos anatómicamente en las cosas. Profe, Sí. ¿me repite por favor cómo se conoce el simpático? Tóraco-lumbar. Gracias. Simpático, tóraco-lumbar y el parasimpático, cráneo-sacro. Gracias, profe. Otro concepto grande para tener en cuenta es: el sistema simpático actúa en forma generalizada. Simpático. ¿Qué significa eso? Con un estímulo parasimpático va a actuar a nivel de casi todo el cuerpo, de forma generalizada. Por decir, un susto te produce taquicardia, te produce palidez, te produce de todo. En cambio, el parasimpático actúa en forma localizada. En forma localizada el parasimpático y el simpático en forma generalizada. Después que comencemos, miramos acá y decimos que el neurotransmisor preganglionar, para ambos sistemas es la acetilcolina. Para ambos sistemas el neurotransmisor preganglionar, la acetilcolina. Y esto lo tienen que aprender, se lo tienen que aprender, muchachos. Porque cuando vayan a la farmacología van a ver drogas que actúan a nivel preganglionar o drogas que actúan a nivel postganglionar.
El neurotransmisor del parasimpático postganglionar sigue siendo la acetilcolina. El parasimpático hipoganglionar sigue siendo la acetilcolina, mire el color rojo. Por eso se llama sistema colinérgico, el parasimpático, porque en ambos predomina la acetilcolina pre y postganglionar, mientras que el neurotransmisor postganglionar del simpático es la noradrenalina. Se conoce como sistema adrenérgico. Repito, miren acá. El preganglionar para ambos sistemas, simpático y parasimpático, es la acetilcolina. Para el parasimpático conserva el color rojo la acetilcolina. Por eso se llama sistema colinérgico. Mientras que el sistema simpático, el postganglionar, sigue siendo, la noradrenalina. Conocemos como sistema adrenérgico. Con estas premisas vamos a hablar del sistema ya desde el punto de vista anatómico. Entonces hablamos del sistema parasimpático o craniosacro. Parasimpático o craniosacro. La parte craneal del parasimpático, vamos a ponerlo aquí en el cuadrito. Ahí. Tiene origen a nivel del tallo cerebral. Repito, parasimpático sacro. La parte craneal se origina a nivel del tallo cerebral. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo, tranquilo o médula oblongada. Así. ¿Qué significa? Que a nivel central vamos a encontrar núcleos. Y a nivel periférico encontramos ganglios. Recuerden ese concepto. Acúmulos de neuronas dentro del sistema nervioso central forman núcleos. Por fuera del sistema forman ganglios. Entonces comenzamos con el parasimpático craneal diciendo, voy a pintar de verde siempre la fibra preganglionar. Mesencéfalo, se lo sabe, núcleo de Edinger-Westphal. Ahí está la neurona preganglional del parasimpático craneal en el mesencéfalo, núcleo de Edinger-Westphal. Esa fibra preganglionar hace sinapsis en el ganglio ciliar. Ganglio ciliar. Y esa fibra preganglionar que viene del núcleo de Edinger-Westphal es transportada por el tercer par craneal, motor ocular común. Tercer par craneal. Así. La fibra preganglionar, mire el dibujo, ya le he hecho el dibujo, es transportada por el tercer par craneal. Y esa va al ganglio ciliar. Ganglio ciliar. ¿Qué parte del ganglio ciliar? ¿Qué parte? La fibra postganglionar. La cogemos de azul. ¿Y a dónde va destinada esa fibra postganglionar parasimpática? Va destinada para el músculo iridoconstrictor del ojo. Vamos aquí la pupila. Y aquí tenemos las fibras del iris, son circulares. Esa fibra postganglionar va a dar para el músculo iridoconstrictor. Primera fibra postganglionar del ganglio ciliar. Va para el iris, para las fibras circulares que llaman fibras iridoconstrictoras. Que viene la primera acción del parasimpático. ¿Qué hace el parasimpático a nivel del iris? Lo contrae. Y esa contracción del iris se denomina miosis. Contrae la pupila se llama miosis. ¿Y cuando contraemos la pupila? Cuando nos las alumbra de frente, así cortico, el contraimismo.
porque ese es un músculo para regular la cantidad de luz que va a entrar al ojo. Primer concepto, el parasimpático produce miosis, o sea, contrae la pupila. Segundo concepto, mire acá, en el ojo vamos a tener esta lente que se llama el cristalino, no es virtual. Ese cristalino está sostenido por un músculo, el músculo ciliar. Y ese músculo tiene la facultad de, el ojo del cristalino o lo achata para regular la cantidad de luz que entra al ojo. Ese músculo recibe inervación del parasimpático para la acomodación del ojo, de la vista. Les repito, irido constrictor inerva el músculo ciliar para la acomodación del cristalino. ¿Y qué es acomodación? Acomodación es cuando usted ve algo y lo trata de poner en un punto que lo vea con más nitidez. Si usted el objeto lo prolonga, se empieza a ver visco. Llega un punto en que usted lo ve nítido ahí. Más lejos lo ve borroso, más cerca lo ve doble. Eso se llama acomodación y eso lo hace el cristalino. O sea, pregunta examen, parasimpático, ¿qué produce el nivel de la pupila? Constricción, miosis. Y a nivel del cristalino, acomodación. Eso hace el parasimpático que sale del núcleo de Edinger, fue transportado por el tercer par craneal y que hace sinapsis en el ganglio ciliar, mediado por la acetilcolina. Segundo núcleo, mire acá, protuberancia, núcleo salivatorio superior. Núcleo salivatorio superior. Segundo núcleo es parasimpático craneal. Salivatorio superior. Protuberancia. La fibra preganglionar de ese núcleo sale y va a hacer sinapsis en un ganglio periférico. Siempre grave es eso. Un ganglio periférico. Y ese ganglio periférico es el ganglio esfenopalatino. Repito, ese ganglio periférico se llama el ganglio esfenopalatino. Ahí. Esfenopalatino. Y esa fibra preganglionar que sale del núcleo salivatorio superior se llama nervio petroso superficial mayor. Petroso superficial mayor. Nervio petroso superficial mayor es la fibra preganglionar que sale del núcleo salivatorio superior. ¿Quién la transporta? De rojo, el séptimo par craneal. El nervio facial. Así. Nervio facial. ¿Qué esperamos ahora? La fibra postganglionares. Usted mire acá. Aquí en la nariz tenemos una glándula que produce moco. Perdón. Y aquí arriba del ojo tenemos una glándula que produce ¿qué? Lágrimas. Entonces las fibras postganglionares de este ganglio van destinados para las glándulas nasales y la glándula lagrimal postganglionar. ¿Qué hace el parasimpático a nivel de esas glándulas? Aumenta la secreción de las glándulas, el parasimpático. ¿Y cómo es el moco que produce el parasimpático? Un moco líquido, fluido, como cuando estamos con gripa. Cuando estamos con gripa está actuando el parasimpático. Aumenta las lágrimas. Por eso muchas veces decimos que estamos llorando a moco tendido, ya llorando y ese moco, ahí las lágrimas. Aumenta la secreción de las lágrimas y el moco es fluido, líquido totalmente. Cuando estamos con gripa está actuando el sistema parasimpático. Pero no se supone que eso
Es el mismo. La verdad que los neuronas dividen este núcleo en dos partes. Es el mismo. Entonces, yo lo resumo diciendo lo mismo. Para no dividir la mitad por sí, la mitad anterior, sino el núcleo salivatorio superior, y aquí les pego en la rama. Gracias por el aporte. ¿Qué sucede con esta parte aquí? Miren, una fibra de nervio petroso superficial mayor se desvía. Miren el color verde. ¿Qué significa? Que sigue siendo preganglionar y hace sinapsis en este núcleo, en este ganglio, perdón, el ganglio submaxilar. El ganglio submaxilar. De ese ganglio sale la fibra postganglionares para dos glándulas. Y tenemos aquí en negro, aquí esta glándula que está debajo de la lengua, que es salival, y esta glándula que está debajo de la mandíbula, que es la glándula submaxilar. De la fibra postganglionares sale para la glándula submaxilar y la glándula sublingual, que son glándulas salivales. Ya teniendo la fibra postganglionar, ¿qué hace el parasimpático atender a las glándulas salivales? Aumenta la secreción de la saliva, pero la saliva líquida. No es sino que le echo un poquito de limón aquí para que vean cómo sale la saliva, totalmente líquida. Así. Aumenta la secreción salival, pero es líquida. Entonces, esta fibra postganglionar destinada para las glándulas salivales, submaxilar y sublingual. Llevamos dos núcleos. ¿Y cuántos ganglios periféricos? 3. 1, 2 y 3. Póngala acá. Tercer núcleo. Aquí en el bulbo raquídeo. Y la pregunta es, si hay salivatorio superior, hay salivatorio inferior. Su fibra preganglionar de ese núcleo salivatorio superior sale para el ganglio óptico. El ganglio óptico y el ganglio submaxilar. Para el ganglio óptico. Y ese nervio que sale del núcleo salivatorio inferior, para el ganglio óptico se llama nervio petroso superficial menor. Petroso superficial menor. Y es transportada por el noveno par craneal, nervio gloso faríngeo. Nervio gloso faríngeo. La fibra postganglionar de ese ganglio va para la glándula parótida. Glándula parótida, por favor. ¿Y qué hace ese parasimpático a nivel de la glándula parótida, que es otra glándula salival? Aumenta la secreción de las glándulas salivales. Aumenta la secreción de las glándulas salivales. ¿Sí? ¿Qué conclusión tenemos hasta ahora? ¿Qué conclusión? ¿Qué parasimpático a nivel glandular qué está haciendo? Aumentando la secreción de las glándulas, pero una saliva líquida, y aumenta la secreción de las glándulas nasales, que es líquida, y luego que aumenta la secreción de las glándulas lacrimales. ¿Qué hace a nivel de la pupila? La contrae. ¿Y qué hace a nivel del cristalino? Lo acomoda. Me surge una pregunta. Usted ahorita dijo que el parasimpático funcionaba cuando teníamos gripa. Cuando tenemos que sí. ¿Y por qué entonces cuando tenemos gripa la boca seca? ¿A qué la qué? La boca seca. Pues no. Porque la acetilcolina te seca la boca. También. Si usted toma, por ejemplo, cualquier droga anticolina y te seca la boca. Acá. Bueno, cuarto núcleo. Cuarto núcleo.
aquí, en el bulbo raquídeo. El núcleo del 10º par craneal. ¿Nervio qué? Vago. Como su nombre lo dice, empieza a vagar. Empieza a vagar ese núcleo con una condición grande, que esa fibra de ese núcleo va a ser preganglionar hasta la víscera que inerva. Ya no va a encontrar un ganglio periférico, sino hasta la víscera que inerva. Vamos a poner ejemplos. Sale el nervio vago, él sale a pasear, salió. Lo primero que encuentra es su camino como vago, como parasimpático, porque puede encontrar otras cosas, pero hoy se llama sistema nervioso autónomo. Es la tráquea y el bronquio. Perdón, la tráquea y los bronquios. Ese vago le da rama a la tráquea y bronquio, pero miren ahora lo que significa. Esta fibra hasta la víscera es preganglionar. En la propia víscera existe la fibra postganglionar. Hasta ahí, dentro de la víscera está la postganglionar. ¿De qué hace el parasimpático en la tráquea y los bronquios? Los contrae. Incluso la broncoconstricción del parasimpático. Por consiguiente, está metido en el lío de los pacientes asmáticos y bronquíticos crónicos que tienen una broncoconstricción. Es responsable, por decir algo, pues, no es de la broncoconstricción, pero no el asma es un factor pues alérgico. Broncoconstricción, pues he explicado en el paciente asmático. ¿De qué le damos a ese paciente asmático para contrarrestar esa broncoconstricción? Un broncodilatador, el salbutamol. El salbutamol es un broncodilatador. O sea que le damos una sustancia que se parezca al simpático, que es broncodilatador. El salbutamol es un simpático mimético. Pero si queremos darle una droga que bloquee el parasimpático, los pacientes asmáticos le damos bromuro de hipatropio. Ese bloquea la actividad parasimpática. Y al bloquearla, predomina la actividad simpática. Bromuro de hipatropio es de carácter parasimpático, lítica. No mimética y no lítica, porque inhibe la actividad parasimpática. Seguimos hablando de nuestro amigo vago. Pongámosle este ladito y encontramos esta belleza, el corazón. Ahí. ¿Qué hace el parasimpático a nivel del corazón? Desacelera los ritmos cardíacos. Y eso se llama bradicardia. Produce bradicardia parasimpático. Pero aquí encontramos en nuestro corazón unas arterias que irrigan el corazón, que son las arterias coronarias. ¿Qué hace el parasimpático a nivel de las arterias coronarias? El sistema nervioso autónomo puede producir dilatación de los vasos o contracción de los vasos. ¿Qué hace el parasimpático a ese nivel? Subrayan este y produce nada. No se sabe. Mejor. El parasimpático, vemos lo clarito, pues, una bradicardia que meta con las arterias, infarto. Dejémoslo mejor tranquilito. Parasimpático. Seguimos bajando con nuestro amigo parasimpático y ya dejó el tórax y se metió en el abdomen. Ahora bajó el abdomen. ¿Qué va a hacer ese parasimpático a nivel del abdomen y el tracto digestivo? Pongamos aquí el esófago, el estómago y pintamos todo el tracto digestivo, intestino delgado, duodeno, estómago, todo esto aquí. Llegamos al ciego, que es el apéndice. Colon ascendente, el colon transverso, hasta aquí. Dejamos el colon descendente para otro amigo.
Entonces tenemos esófago, estómago, todo el intestino delgado, el colon ascendente y el colon transverso. Hasta allí van a llegar nuestro amigo vago, porque son dos. Recuerden que son pares craneales. A inervar todas estas físicas, todas. Todo esto verde es mi amigo vago inervando. Son los dos que forman plexos. Entonces es una actividad vagal. ¿De qué hace nuestro amigo vago a nivel del estómago? Aumenta la producción de HCl. O sea, cuando usted tiene hambre, empieza a actuar el vago. Empieza aquí un fastidio, aquí abajo del estómago, un ardorcito. Eso es aumento de HCl. Luego, si nosotros estamos sometidos a la actividad vagal permanentemente, ¿qué riesgo tenemos? De producir una úlcera o una gastritis. El vago. Primer tratamiento por un paciente con gastritis, le damos buscapina. ¿Qué inhibe la actividad del vago? Porque la buscapina contrarresta la actividad del vago. Es un anticolinérgico, la buscapina. Ahorita lo volvemos a nombrar. En cualquier cólico visceral le estamos dando buscapina. Cólicos menstruales, buscapina. Así. ¿Qué hace a nivel intestinal ese parasimpático? Aumenta el peristaltismo. Aumenta el peristaltismo. Y produce la secreción de todas las glándulas a nivel intestinal. Todas las glándulas se activan con el parasimpático. Todas. ¿Qué significa que se activan todas las glándulas con el parasimpático? Que el parasimpático es activo cuando yo estoy comiendo. Cuando yo estoy comiendo es activo el parasimpático porque yo necesito secreciones glandulares para mi metabolismo. O sea, que es activo durante la digestión. El parasimpático. Aumenta el peristaltismo. Parasimpático. Vamos a poner aquí metidito un amigo que tenemos por ahí escondido acá. El páncreas. Ahí. El páncreas recibe inervación parasimpática. Y el páncreas es una glándula mixta. O sea, endocrina y exocrina. Usted viene de páncreas. ¿O no? Sí. O sea que me pueden ayudar. Vamos a suponer que se me olvidó. ¿Qué produce el páncreas para mi metabolismo? Las enzimas pancreáticas. Ah, ustedes vieron el páncreas endocrino. Sí. Bueno, entonces produce enzimas pancreáticas. ¿Qué necesito para mi metabolismo? Entonces, ¿qué hace el parasimpático a nivel del páncreas? Aumenta la secreción de las enzimas pancreáticas. Aumenta la secreción de las enzimas pancreáticas, ese parasimpático. Y hasta ahí se llama parasimpático ¿qué? Craneal. Porque miren que no hemos salido de aquí. Craneal. Ahora ponen parasimpático sacro. Hagamos 3 gomitas también aquí. Así. Sacro. Y esos segmentos sacros son S2, S3 y S4. Así. S2, S3 y S4 segmentos medulares. De esos segmentos medulares salen fibras preganglionares parasimpáticas que hacen lo siguiente. Miren primero. Se unen y me forman un nervio que se llama nervio esplándico-pélvico. Los nervios esplándico-pélvico, una C intermedia. Esplándico-pélvico. Y son de carácter parasimpático. O sea, él me va a inervar el resto de las vísceras que me están faltando aquí.
¿Cuáles son ese resto de vísceras? Y terminemos con nuestro intestino primero. El colon descendente, miren primero, el sigmoide, el recto y nuestro esfínter anal. Que músculo liso, esfínter anal. Entonces, ese nervio esplándico va a terminar inervando el colon descendente, el sigmoide, el recto y el esfínter anal, que es músculo liso. Que es inervado por el sistema nervioso autónomo y él la tiene como premisa, inerva músculo liso. ¿Qué hace el parasimpático terminal aquí? Terminal. Relajan los esfínteres. Relajan los esfínteres parasimpáticos. O sea que el parasimpático me genera doble placer. El placer de comer y el placer de sentarme a defecar. Porque me relaja los esfínteres. Qué felicidad. No le pongan morbo, esa es la verdad. ¡Qué felicidad! Me relajan los esfínteres y entonces aquí hay 3 marcapasos. Uno en el epílogo, uno en la válvula iliocecal y otro acá. 3 marcapasos. Cuando usted come, que ya la comida pasa al duodeno, usted avisa a la válvula iliocecal, ábrase, para que el resto de alimentos pase al colon. Y después dice, esfínter, relájese, para que saque la materia fecal para que viene. Ese sistema es marcapaso. Pero mi Dios, con el primer Adán, que la embarró, dijo, Adán, te voy a poner un esfínter de músculo estriado. Músculo estriado que lo puedo controlar yo, porque el músculo estriado es voluntario y lo puedo controlar yo. Y ese músculo estriado, esfínter externo, está inervado por el nervio pudendo. Nervio pudendo. Pero ¿qué sucede con ese esfínter externo que es músculo estriado? Que se cansa. Se cansa. ¿Y qué significa eso que se cansa? Vamos a suponer que yo vine a dictar esta clase, salí con usted y no vi el tiempo ni al baño. Y tengo una ganas de cantar. Vamos a suponer. Encima. Entonces, ¿cómo estaría yo con ese esfínter externo? Pero cuando se cansó, salga corriendo, porque se relajó y la embarró todo donde está. Esfínter externo, ahí. Sí. El nervio pudendo viene de pudor. Vamos a ver con la pelvis. Sigamos con nuestro nervio esplándico pélvico, sigamos con él. Pero ahora vamos a cogerla acá, vamos a trasladar esta fibra hasta por acá. Y cogemos las trompas uterinas y el útero, que tiene músculo liso. Ahí. ¿Qué hace mi amigo parasimpático a nivel de la trompa uterina y del músculo liso uterino? A nivel de la trompa uterina aumenta el peristaltismo. Aumenta el peristaltismo. Por eso usted se puede tomar un postinor tranquila, y eso le aumenta el peristaltismo y por este mecanismo